buenos días, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Esta semana, desde ayer, empezamos a hablar de discapacidad. Ayer hicimos una introducción al tema con el doctor José Posada Villa, médico psiquiatra, especialista en el tema de discapacidad y además asesor del Ministerio de Salud en esta temática. Y vamos a seguir con este tema hasta el jueves. Vamos a desarrollarlo en diferentes ámbitos y hoy tenemos un objetivo claro y es hablar, aunque el médico Posada ayer lo describió, vamos a hablar de los tipos de discapacidad o las discapacidades que son diferentes y diversas. Doctora Beatriz, buenos días. Buenos días, Felipe. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, por fortuna. Aquí contento con la idea de poder desarrollar un poco más este tema hoy, enfocarnos bastante a las diferentes discapacidades, porque infortunadamente entendemos por discapacidad aquellas que tienen que ver con la movilidad reducida o con las personas que no pueden ver o no pueden escuchar, pero realmente el panorama, como lo hemos planteado ayer y como lo hicimos tal vez una semana atrás, es mucho más amplio. Sí, así es, Felipe, y bueno, toda esta semana, como lo acabas de decir, vamos a estar hablando de discapacidad. Tenemos que tener claro que la discapacidad puede ser transitoria o permanente y que cualquiera de nosotros la puede sufrir, que cada vez es más frecuente precisamente por todas las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades degenerativas, metabólicas que la pueden producir o accidentes que en cualquier momento pues cualquiera lo puede sufrir. Entonces es importante tenerlo muy presente, ser conscientes y mejorar el trato hacia estas personas que, como lo vimos con la niña que nos acompañó ayer, tienen muchas capacidades, se desarrollan en otros ámbitos como la música, la pintura, bueno, entonces el arte, el deporte, sí, el deporte, la empresa, los negocios. Todo, exactamente, hay que apoyarlos y bueno, respetarlos, valorarlos, amarlos, acompañarlos y no solamente desde la familia, sino todos tenemos ese compromiso. Algunas llamadas que recibimos ayer a propósito del tema de discapacidad nos hicieron pensar también y valorar cómo se ha incrementado el número de personas discapacitadas en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país, a propósito de dos variables que no tienen que ver con la enfermedad, y ya lo decía la doctora Beatriz, el tema de la accidentalidad, principalmente la que ocurre a los motociclistas o a peatones, deja muchísimas personas discapacitadas. El tema de la violencia y el conflicto armado, las minas antipersona, los diferentes atentados, los atentados terroristas, es decir, son condicionantes, son hechos que han provocado que se incrementen las estadísticas de discapacidad. Y ayer también revisábamos algunas cifras que nos dejaban un poco perplejos, que nos dejaban un poco asustados, porque realmente la problemática, la plantea el doctor Posada, en el mundo es bien grande. Estamos hablando de 1.000 millones de personas, 200 millones de ellas en una situación muy difícil, muy crítica, pero las estadísticas en Colombia también son altas y el tema del tratamiento y la recuperación no se da en un 85% por dificultades económicas, porque aún no están ajustadas todas las políticas de salud pública para que se den. En fin, de eso estamos hablando, de eso seguiremos hablando desde ayer, y ayer se me olvidó comentarlo y decirle y reconocerle su trabajo. Está otra vez Cristina Medina con nosotros, que nos está haciendo el lenguaje de señas. A Cristina, un abrazo, se ve ahí muy bella con su cabello rojo, sí, entregándonos y haciendo todo este tema de inclusión para estas comunidades. A Cristina, que nos estará acompañando esta semana, mil y mil gracias. Sí, doctora así Beatriz. Es. Y bueno, entonces empecemos a hablar sobre las personas con alguna discapacidad y esas discapacidades pueden ser no solamente cognitivas, sino también físicas y sensoriales. Vamos entonces a desglosar cada uno de estos términos y poner como en contexto a nuestros televidentes. Cuando hablamos de discapacidad cognitiva, hablamos de la disminución del desarrollo intelectual, ¿sí?, que se manifiesta de diferentes maneras y con diferentes problemas o patologías. Entre ellas está el autismo, el síndrome de Down, el retardo mental y el síndrome de Asperger, que cada uno tiene sus características, pero que aunque tengan o presenten alguna discapacidad, es un compromiso de todos nosotros ayudarles para superar esas discapacidades que presentan. Vamos de pronto, a medida que vamos adelantando en el programa, hablando más de cada una de ellas, más adelante inclusive con el doctor José Posada, que es nuestro invitado, pero sí voy pues a mencionarlas a grosso modo. La otra discapacidad es la discapacidad física,
que puede presentarse de muchas maneras, pueden ser congénitas, hereditarias, por accidentalidad, como decíamos, por problemas cromosómicos, metabólicos o problemas neuromusculares, por problemas degenerativos. Bueno, tenemos una llamada, dejemos a ir, atendamos a Rosa y ya volvemos. 441-2100, Rosa Patiño, buenos días. Buenos días. Bienvenida, Rosa, ¿cómo está? Buenos días. Lo que pasa es que a mi mamá le iban a dar, la llamo a la EPS, a la nueva EPS. Sí. Y que para que le hicieran una cirugía en los ojos. Y le dijeron que no tenía solución, que se tenía que quedar así, entonces ya ella está perdiendo la vista del todo. Gracias, Rosa, por la llamada, por la inquietud. Nos vas a dejar también tu número telefónico, por favor, para nosotros poder resolverte de mejor manera esta situación que tiene que ver con una de las empresas prestadoras de salud. Bueno, Rosa, sí, como te acaba de decir Felipe, déjanos por favor tus datos, vamos a llamarte, yo me comprometo a llamarte, que me cuentes mejor lo que le está pasando a la mamá y así miraremos de qué manera podemos ayudarte. Mil gracias por participar. Está abierta la línea 441-2100, recuerden que también están nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico que es secre.salud@medellin.gov.co. Nos pueden buscar en Facebook, también en Twitter, ahí están nuestras cuentas para que se comuniquen no solo con nosotros, no solo con este programa de televisión, este programa que digamos de alguna manera es la cara de la Secretaría de Salud de Medellín, sino también con las diferentes personas que hacen parte de nuestra Secretaría, los compañeros que seguramente, sin duda, les podrán ayudar en muchos campos con muchas inquietudes que ustedes tienen con el tema de salud. Estamos describiendo las diferentes discapacidades, doctora Beatriz. Así es, estamos diciendo que son cognitivas, físicas y sensoriales. Acaba de hablarles de las físicas, continuó con las sensoriales y en las sensoriales es la disminución o pérdida total de uno de los sentidos. Particularmente y principalmente se presenta a nivel visual y auditivo. Entonces, que también es muy común, como nos lo acaba de decir nuestra televidente, con respecto a su mamá, ya está presentando una discapacidad a nivel visual. Bueno, entonces voy a volver con el tema y les voy a describir un poco cada una de las enfermedades que hacen parte de la discapacidad cognitiva. Entre ellas está el autismo, que es muy frecuente en nuestros niños. Lo primero que debemos hacer es no preocuparnos con respecto al tema al punto de volverlo algo grave o más de pronto difícil de superar por la familia y por el niño. Se trata de un acompañamiento. El niño pierde un poco o casi total la forma de comunicarse con los demás y de sus relaciones sociales son un poco difíciles o muy difíciles más bien. Entonces la idea es acompañarlo, buscar ayuda, en este caso psicológica, médica, obviamente desde la parte pues de psiquiatría, y ayudarle aceptándose él y que la familia también lo acepte. Ese es el tema del autismo. Del autismo. También es importante ayudarles de la parte de neuroestimulación y de pronto ponerle al niño metas y a cumplir roles como en las relaciones sociales, de pronto a tratar de hacer amigos, obviamente con su entorno más cercano, pero son niños que si son aceptados y acompañados pueden superarlo. Obviamente requieren acompañamiento y profesionales expertos en el tema. Así es, pero que tienen derecho y que inclusive en los lugares de educación los pueden recibir y con ese buen acompañamiento ayudarles a superar esta problemática. Saludemos en el barrio Belén a Pablo Valencia. Pablo, buenos días. Hola, Pablo. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido, Pablo, lo escuchamos. Mire, lo que pasa es que yo tengo un sobrino con discapacidad. Él tiene ¿Qué tipo de discapacidad? Autismo, muy bien. Y él, a medida, pues, él le pronosticaron otra enfermedad que se llama perinitis picoidea, algo así, que ellos van perdiendo la vista a medida que van creciendo. Mi hermana, pues, no tiene mucho en tratamiento, pero usted sabe que estos tratamientos para esos niños son muy costosos. La pregunta mía es, por ejemplo, ella está esperando un subsidio de la alcaldía que les van a dar, pero hasta ahora, hace por ahí 3 años, ella pues está en esas vueltas y no ha podido conseguir nada con eso.
De pronto, mi pregunta es, de pronto ella cómo puede hacer para que ese subsidio le salga más ligero. Perfecto, Pablo, muchas gracias por llamarnos, lo vamos a averiguar. Doctora Beatriz, ¿algún comentario a propósito de lo que nos expone Pablo Valencia? Pablo, bueno, primero que todo, pues qué rico escuchar, porque acaba de hablar de autismo, que ustedes estén tan preocupados y acompañando al niño en este proceso. Por favor, déjanos los datos y también, pues, de pronto trataremos de colaborarte y de mirar cómo podemos adelantar ese subsidio. Y de todas maneras, también qué rico conversar con la mamá para ver desde la parte médica cómo puedo también ayudarle. Mil gracias por participar. Déjanos tu número telefónico, Pablo, y con gusto nuestros compañeros de la Secretaría de Salud los podrán orientar si hay o no subsidios, cómo se reclaman, cómo se gestionan. En fin, ellos harán una orientación adecuada para el caso que nos planteaste. Vamos a hacer la pausa institucional para que invitemos aquí al doctor José Posada Villa para que nos acompañe. Antes, dos mensajes parroquiales, como dicen por ahí. Primero es que a esta hora se está cumpliendo la inauguración del Parque de la Vida, un sueño que tenía la Alcaldía de Medellín de disponer de un lugar muy lúdico para hablar de la promoción en salud, para mejorar la calidad de vida, para buscar el desarrollo humano integral. Seguramente del Parque de la Vida nos vamos a sentar a conversar un buen rato porque es un nuevo espacio con una inversión de casi 19.000 millones de pesos que hace la Alcaldía de Medellín, donde hay casi 3.000 metros de plazoleta grande para compartir, para encontrarse, y hay un equipamiento de más de 4.000 metros cuadrados, con auditorios, con salas, con una cantidad de cosas que ha dispuesto la Alcaldía en este convenio con la Universidad de Antioquia en el Parque de la Vida. Les hablaremos de eso en detalle seguramente en capítulos más adelante. Importante recordar, muy importante recordar a esta hora que el próximo sábado, 22 de septiembre, es la Jornada Nacional y Masiva de Vacunación. Es el día para ponerse al día, doctora Beatriz. Así es, no se la pueden perder. Hay que revisar el carnet. Es un compromiso de todos. Claro, de eso hemos hablado, hablamos con Rita el viernes suficiente del tema. Aprovechen, sábado 22, jornada de vacunación para que se pongan al día. Si no tienen el carnet, no se preocupen, vayan, le cuentan a los especialistas, a las enfermeras, y ellas saben cómo manejar la situación y qué vacunas se pueden poner o reforzar. Hacemos la pausa y volvemos en segundos porque estamos hablando de discapacidad. Regresamos a Medellín Ciudad Saludable, hoy, como toda esta semana hasta el jueves, hablando de discapacidad. Doctor José Posada Villa, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ustedes y a la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. En el primer corte, en el primer bloque de este programa, tuvimos dos llamadas. Una de ellas nos hablaban de un niño con autismo y estaban preguntando si hay o no, desde el gobierno nacional o local, algún subsidio para estas personas. Yo no los conozco. ¿Usted de pronto que trabaja con el ministerio conoce algún subsidio para estas personas? No, específicamente para personas que sufren de autismo no los conozco. Sin embargo, con todo gusto hacemos la averiguación a nivel nacional y en Secretaría Municipal de Salud y nos comprometemos a hacerle llegar esa información si existe. Doctor Posada, también en el primer bloque la doctora Beatriz nos estaba haciendo una discriminación de las diferentes discapacidades. Usted ayer también lo hizo. Le pido por favor para que nos ubiquemos nuevamente en la discusión, la hagamos muy rápidamente. ¿Cuáles son? Ya Beatriz avanzó con algunas y replantearle este tema a los televidentes, que nos pueden llamar obviamente. Hay múltiples clasificaciones de la discapacidad, pero la más general, la más gruesa, habla de discapacidad física, de discapacidad sensorial, de discapacidad cognitiva y discapacidad mental. La discapacidad física se refiere a personas que tienen dificultades con las manos, con los pies, miembros superiores o inferiores. La discapacidad sensorial tiene que ver con oído, tiene que ver con ojo, es decir, con los órganos de los sentidos. La discapacidad cognitiva es lo que la mayoría de la gente llama, en muchos casos, retraso o retardo mental, y la discapacidad mental que tiene que ver con trastornos psiquiátricos.
Hay una, no sé si Beatriz tiene algo pendiente, pero es que ahí me surge esta pregunta y es como una categoría, digamos, especial, y es la discapacidad transitoria. Recuerda, ayer recibimos llamadas que nos hablaban de terrorismo, de violencia, de accidentes de tránsito. ¿Ahí se enmarcan esas discapacidades? ¿Puede considerarse una categoría la parte de la transitorialidad? Claro, porque dentro de todas las posibilidades que hay para sufrir una discapacidad, hay discapacidades que son crónicas, discapacidades que son definitivas, que no van a desaparecer con el transcurso del tiempo, pero obviamente hay otro tipo de discapacidades que son transitorias, como usted las menciona, cuando uno sufre un accidente practicando un deporte o un accidente de tránsito donde la persona queda con lesiones que lo ponen en situación de discapacidad de manera temporal, pero que con un diagnóstico adecuado y con la fisioterapia y las actividades de rehabilitación que sean pertinentes, esa persona puede lograr otra vez su funcionamiento normal. Doctor Posada, bueno, yo alcancé a hablar del autismo, inclusive una de las llamadas que nos hicieron fue preguntándonos sobre el autismo, pero qué rico de pronto que por favor ampliáramos el tema sobre esas discapacidades cognitivas que se presentan, para poner en contexto a los televidentes con respecto al retraso mental, con respecto al síndrome de Asperger, del síndrome de Down, que son muy comunes en nuestra población. Sí, es uno de los grupos importantes en esa clasificación de discapacidad. Específicamente quiero hacer referencia al autismo. El autismo hasta hace muy poco se consideraba como un trastorno psiquiátrico. Cada vez las investigaciones muestran más que tiene un componente neurológico importante e inclusive un componente hereditario genético. Este grupo de las discapacidades cognitivas, prácticamente los dos más importantes son el retardo mental y el síndrome de Down. Recordemos que el síndrome de Down es un trastorno por fallas genéticas. Hay una herencia que técnicamente se llama trisomía 21, pero lo importante que ustedes sepan es que es un componente genético que se transmite en los muchachos que nacen con síndrome de Down, pero obviamente cuando una persona sufre síndrome de Down, eso no lo imposibilita en muchos aspectos de la vida. Estas personas conservan una cantidad de potenciales, pues obviamente el potencial humano, son seres humanos con toda la sensibilidad, con toda la capacidad de relacionarse y con toda la capacidad de vivir en comunidad, si les damos el apoyo adecuado, lo digo en términos familiares, en términos institucionales y como sociedad en general. En cuanto a lo que tiene que ver con el retardo mental, recordemos que la clasificación del retardo mental es leve, moderado, severo y profundo. La mayoría de los casos de retardo mental en nuestra sociedad son leves y moderados. De hecho, muchas de las personas con retardo mental leve pasan inclusive desapercibidos. En la sociedad en general, en la familia, en el colegio, tienen algunas dificultades en el aprendizaje, pero con la ayuda adecuada de las instituciones y de los profesionales que se han capacitado para dar apoyo a este tipo de personas, pueden llevar una vida en sociedad completamente normal. De hecho, si se les hace una buena estimulación, se pueden esperar grandes cosas de ellos, como que sean grandes pintores, grandes deportistas, grandes artistas. En danza son muy, muy habilidosos. Sí, y es que fundamentalmente la rehabilitación en este tipo de casos se centra en las potencialidades del ser humano. Cuando los rehabilitadores, los expertos en este campo, hacen un diagnóstico y un análisis adecuado de la situación de estas personas, descubren qué potencialidades tienen y facilitan el desarrollo de estas potencialidades, y se lleva uno sorpresas gigantescas en este campo, con unas capacidades humanas y funcionales que, si reciben el manejo adecuado
van a ser muy útiles a su familia y a la sociedad en general. Y las personas y los niños y las personas que padecen síndrome o síndrome de Down, pues pueden llevar una vida absolutamente cotidiana, tener actividades habituales, cotidianas, integrar normalmente las familias y las sociedades. Nos fuimos a acompañar a algunos chicos con síndrome de Down y esto fue lo que descubrimos. Ellos llevan con mucha naturalidad, con mucha cotidianidad su vida. Miren esta historia. Yo me llamo Sebastián Toro Ortiz. Yo trabajo en Laboratorio Licor SAS. Y allá colaboro, pegar stickers, armar cajas plegadizas, hacer el listamiento, sentar y colocarle a las cajas stickers también. Yo bailo porro con un profesor de baile que me enseña todos los días y todos los sábados. Me llamo Sara María Tejada Jaramillo. Yo trabajo en la papelería TQM, soy la dueña y la jefa. También trabajo en la pasticería, viernes y sábado. Yo me llamo Diana Patricia Ortiz Botero, tengo 31 años. Hago parte de una corporación que se llama Azul Ilusión. Allá tocamos varios instrumentos, bailamos y he aprendido a bailar tango. Me llamo Natalia Villegas, estoy clase de percusión y clase de baile. Soy la dueña y la jefa, decía uno de los testimonios de una de estas chicas que consultamos a propósito del tema, jóvenes y personas que padecen síndrome de Down. María Escobar está en Bello. María, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, María, la escuchamos. Sí, lo que pasa es que tengo a mi mamá que es incapacitada y ahora también me mandaron una operación de catarata y no tiene CISBAN ni tiene nada y la operación vale mucho. Entonces a ver si nos podían ayudar. Gracias, María, por la llamada. Usted reside en el municipio de Bello, obviamente la vamos a orientar, nos deja su número telefónico, pero todo el trabajo debe hacerse entonces por el organismo de salud de allá de la localidad de Bello. Pero le vamos a ayudar, le vamos a por lo menos a contar qué puede hacer para que busque el acompañamiento que necesita para el tratamiento. Doctor Posada, veíamos los testimonios y vemos a personas insertas en la sociedad, cumpliendo actividades y roles importantes, cada uno en su cuento, por decirlo de esa manera. ¿Cómo podemos ayudarles a estas personas a ejercer su cotidianidad, a seguir adelante, a ser activos y productivos? Claro, es que de eso se trata, o sea, buena parte, muy buena parte de la discapacidad está dada por el entorno social, económico, político, geográfico en el que nos movemos. Por lo tanto, lo que podemos hacer como comunidad y como sociedad es muy importante. Permítanme, les pongo dos ejemplos para entender lo que pasa con este tipo de discapacidad. Imagínense ustedes que yo estoy en Boston, en Estados Unidos, y yo no sé inglés. Entonces, en esa situación, en Boston, Estados Unidos, sin saber inglés, yo soy una persona en situación de discapacidad. Permítanme, les pongo otro ejemplo. Yo estoy en Barranquilla, en pleno carnaval de Barranquilla, y yo no sé bailar. En esa situación social, en el carnaval de Barranquilla, yo soy una persona en situación de discapacidad. Imagínense las discapacidades en ese ámbito. Es decir, estas son personas que desde lo cognitivo tienen dificultades, pero en lo afectivo y en lo comportamental son igual o más humanos que cualquiera de nosotros y con capacidades de interactuar, de ser productivos, de aprender un arte, un oficio, de comportarse en la sociedad con la mayor naturalidad. Tenemos llamada 441-2100. Y recibimos en este momento a la señora Flora López desde Envigado. Bienvenida, Flora. Flora. Buenos días. Buenos días.
Los felicito por tan excelente programa. Gracias, Flora. Bueno, no sé si de pronto me voy a salir un poquitico del tema. Lo que pasa es que yo tengo una niña con discapacidad, retardo mental leve. Entonces, resulta que mi hija es muy deportista. Y ellos ayer llegaron de Puerto Rico. Entonces yo, pues me da mucho pesar de ver la indiferencia pues que tienen los medios con estos niños, porque vinieron cargados de medallas de plata, de oro. Entonces, pues quería decir mi inquietud para, pues, lograr pues, que están hablando sobre la discapacidad y esto. Claro, Flora, ¿y en qué actividad deportiva participa tu hija? En natación. Todos se fueron, fue el primer mundial de natación en Puerto Rico. ¿Primer mundial? Sí, el primer mundial de natación en Puerto Rico fueron 34 países. ¿Y cómo se llama tu hija, Flora? Natalia Andrea Rodríguez. Felicitaciones a Natalia. Muchas gracias. Qué bueno. Sí, yo de pronto quisiera pues que no fueran como tan indiferentes con estos niños, porque de todas formas, pues mire que vinieron y nadie se dio cuenta, nadie les dijo nada y es como una indiferencia pues con ellos y es muy triste porque ellos también participaron como Colombia. Claro, están representando al país y son igualmente exitosos y ganadores y triunfadores como cualquier deportista. Y volvemos, doctor José, no se nos vaya, por favor, Flora, para que conversemos un poquito más. Volvemos al tema, inclusión, reconocimiento, acompañamiento. Absolutamente, eso es lo clave. Empatía, meterse en los zapatos del otro, en la piel del otro. ¿Cómo me sentiría yo si fuera esa persona en situación de discapacidad? Pero tener la apertura mental y la apertura afectiva, la apertura de cariño, de ternura, de ver que somos fundamentalmente seres humanos todos y que en la medida en que nosotros como familia, como institución o como sociedad les demos oportunidades, les demos un espacio para desarrollar sus potencialidades humanas, estas personas van a contribuir mucho a la comunidad y a la sociedad. Flora, ¿a qué club pertenece tu hija? ¿Dónde entrena? ¿Desde hace cuánto? En Indeportes Antioquia. Sí. Y esta vez fueron con Indeportes Antioquia y Special Olympic. Y los niños del Inder también. Muy fueron bien. Entre todos, pues fueron como 30 niños y más la delegación fueron 40 personas. Ellos llegaron anoche. Bueno, les contaremos a nuestros compañeros de Noticias Telemedellín por si tienen la posibilidad de hacer algo. Y nosotros que esta semana estamos tocando el tema de discapacidad, y espero no meter aquí en aprietos a mi directora, de pronto si tenemos cámara, hacer un registro de tu hija y contar esta buena noticia. Vamos a ver cómo está la agenda de grabaciones. Flora, muchas gracias y felicitaciones. Felicitaciones y a mucho Natalia. amor para esa niña, para Natalia. Un abrazo. Y rico saber que el INDER está involucrado porque Secretaría de Salud Municipal tiene un convenio con el INDER para trabajar estilos de vida. Muy seguramente vamos a estar trabajando alrededor de esto y que sea la oportunidad para un reconocimiento público a través de un canal de televisión tan importante como este. Doctor Posada, es que mire, ayer hablábamos de unas cifras que nos preocupaban y tal vez fuera del aire comentamos alguna, no me acuerdo si fue al aire, me excusan, pero quiero insistir en ellas. Es que esas estadísticas en Colombia dicen que 4 de cada 10 personas con discapacidad perciben actitudes negativas de parte de sus propios familiares y 2 de cada 10 de sus colegas, de sus compañeros, de sus amigos, de sus vecinos. Volvemos al tema, a la empatía. Es absolutamente clave. Miren, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que comprueban que entre conocimientos, actitudes y prácticas, lo actitudinal es lo más importante para solucionar problemas de salud y de discapacidad. Inclusive, si atreven a ponderarlo con porcentajes, lo actitudinal tiene un 60% de valor. Lo que conozcamos sobre discapacidad, un 20%. Y los comportamientos o prácticas un 20%. Para decirlo de alguna manera, si yo tuviera 100 pesos para invertir, invertiría 60 pesos en lo actitudinal, 20 en los conocimientos y 20 en las prácticas y comportamientos. Simplemente para subrayar que lo actitudinal es la jugada. Por ahí es por donde tenemos que trabajar. Un cambio de actitud
en las personas que rodean a las personas en situación de discapacidad es absolutamente clave, y estas cifras pues son vergonzosas, imagínense, un 4%. Bueno, qué rico que nuestros televidentes nos están acompañando todos los días a las 11 de la mañana, y tenemos en este momento una llamada de la señora Gabriela Zuluaga desde Castilla. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doña Gabriela. Buenos días. La escuchamos, Gabriela. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un joven de 23 años con una lesión de plexo braquial izquierdo. Sí. Con una discapacidad física. Quisiera saber si mi hijo se va a recuperar o va a seguir con el problema que tiene en las manos. Gracias, Gabriela. Muy amable por su llamada desde el barrio Castilla, doctora Beatriz. Bueno, estamos hablando de discapacidad física. De discapacidad física en este caso, y pues de todas maneras tendríamos que mirar y evaluar bien al paciente cuál ha sido su evolución hasta ahora, qué se le ha hecho y cuáles son las posibilidades y el pronóstico que tiene. Vamos a ver qué nos dice el doctor José Posada. Doctor, Sí, ¿usted qué opina? Depende de la gravedad de la lesión, pero con los avances que hay en medicina, en fisioterapia y en rehabilitación, se logran cosas de verdad maravillosas. Hay que conservar la esperanza, hay que ofrecerle el mejor tratamiento disponible en la ciudad, que lo vean los profesionales que realmente tocan, y que ser optimistas. Yo pienso que con un adecuado tratamiento y una adecuada rehabilitación es mucho lo que se puede lograr en estos casos. Es posible que se trate de una discapacidad transitoria, pero que definitivamente el acompañamiento y el manejo desde la parte médica y de rehabilitación es muy importante para su hijo. Doña Gabriela. Muy bien, vamos a hacer una pausa institucional y al regreso vamos a conversar un poquito, obviamente recibiendo todas las llamadas y las inquietudes que ustedes tengan. Marquen el 441-2100, digo, vamos a conversar un poco con qué sucede en la salud mental de una persona que no tiene discapacidad y que por un accidente, una situación conflictiva, violenta o por una enfermedad se genera una discapacidad. ¿Qué pasa allí? Lo hablamos al regreso, ya volvemos. Regresamos a Medellín Ciudad Saludable. Aquí en el corte de mensajes institucionales estamos conversando con Cristina Medina. Cristina nos está ayudando esta semana con el lenguaje de señas, este tema de inclusión para que esas personas que tienen dificultades entiendan todo lo que estamos conversando, y ella nos dice que efectivamente sí hay unos recursos, unos subsidios que dispone el gobierno municipal para las personas con discapacidades. Se puede consultar y diligenciar para acceder al subsidio, que obviamente debe ser priorizado dependiendo de unas normas y unos parámetros que sigue la Secretaría de Salud o la Secretaría de Bienestar Social, que maneja también el tema de discapacidad. En la oficina de discapacidad del barrio Belén, la persona encargada para que tomen el dato es Jorge Andrés Zamarra. Jorge Andrés Zamarra en la oficina de discapacidad en el barrio Belén. Ya saben entonces que sí existe el recurso, obviamente se entrega, repito, bajo una priorización, hay que entrar a participar, allá se evalúa cada caso y quien más lo necesite serán los primeros en recibirlo. Oficina de discapacidad en Belén, Jorge Andrés Zamarra. Bueno, y antes de continuar con nuestro tema sobre discapacidad, vamos a recibir en el barrio Robledo a la señora Ana Carolina Perdomo. Bienvenida. Hola, buenos días. Los llamaba para felicitarlos. Muchas gracias. Ana. Bueno, otra anotación que quería hacer. Yo padezco una leve discapacidad. Yo padezco una leve discapacidad. Sí. Se llamaba PC, pero ya se llama IMOC, es como una parálisis cerebral leve. Te quería comentar, yo soy especialista en neurorehabilitación, soy fisioterapeuta y soy especialista en neurorehabilitación, y pues gracias a mi condición aprendí mucho y trabajo con niños en las mismas condiciones que yo padezco. ¿Sí? Actualmente pues yo quería darles las gracias por tener este tema tan importante que falta tanto en nuestra ciudad,
Yo por mi área puedo decirles que hace mucha falta un centro de rehabilitación que realmente reciba a la población y le dé el verdadero manejo integral que se requiere. Nuestros pacientes con lesiones cerebrales tienen derecho a la atención por terapia de lenguaje, fisioterapia, fonoaudiología, y lastimosamente Medellín no lo tiene. Yo he buscado vincularme en instituciones y tampoco ha sido tan fácil, a pesar de ser especialista. Gracias a Dios no me falta mi trabajo solamente de manera particular, asisto a las casas de mis pacientes, afortunadamente puedo manejar, desplazarme, pero entonces hay muchas cosas que pienso que debemos como abrir un poco más los ojos, nada más mirando la accesibilidad al metro, nada más mirando que tengo pacientes que están en su casa siendo niños muy inteligentes, solamente porque manejan un caminador no los reciben en los colegios. Entonces pienso que es una problemática bastante grande. Realmente lo que va a sacar adelante nuestro país es la educación, y el hecho de que Medellín o Antioquia les esté cerrando la puerta a niños con coeficientes intelectuales superiores a lo normal, simplemente porque su infraestructura no está manejar un niño que tiene un encaminador, o si lo reciben entonces en el baño no es fácil que el niño entre al baño en horas de descanso, es algo complicado. Así es, Carolina. No te vayas a retirar, que quiero hacerte una pregunta, y precisamente por eso es que estamos manejando estos temas. Queremos hacer comunicación pública de estos asuntos para que generemos una cultura. Este es un tema que poco a poco, doctor Posada, que lleva tantos años en esto es con ganancias, con éxitos de a poquito, pero aquí vamos socializando el tema. Ahí Muy vamos, bien. ¿o no? Completamente de acuerdo. Qué rico saber que tú, que tienes una parálisis cerebral leve, eres una profesional que está ayudando a este tipo de personas, porque ¿quién mejor que tú para entender la posición de los niños y niñas y personas que sufren este trastorno y que necesitan tu ayuda? Pero has tocado algo fundamental en tu comentario pregunta, y es lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Esto se mueve a nivel mundial, auspiciada por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud y por la mayoría de los gobiernos a través del mundo. Y es simplemente aprovechar tu comentario para insistir que las instituciones educativas, rectores, directivas, profesores y maestros tienen que prepararse para recibir a estas personas en las instituciones. No sé si Carolina todavía está ahí. Beatriz iba a comentar. Sí, quiero aprovechar a Carolina antes de que se nos vaya para que por favor nos dé su teléfono para las personas que nos están escuchando, para enviarte también pacientes, y aprovechar para felicitarte. Gracias por tu participación y por el ejemplo que estás dando de vida. Gracias, Ana Carolina. Antes para mí realmente ha sido un placer muy grande, les agradezco una vez más la oportunidad. Aún muchas gracias, doctor, por lo que está diciendo. Realmente yo voy a seguir luchando por mi ciudad, voy a seguir luchando por los pacientes. Soy una fiel convencida de que Medellín va a volver a estar a la vanguardia en rehabilitación. Pienso que va a haber un momento en que vamos a poder competir a nivel mundial. Estoy haciendo investigaciones, mis pacientes son mi vida y seguiré trabajando por mi ciudad. Yo pienso que ser regionalista es algo muy bueno. El hecho de que la especialización, de pronto yo haya podido destacarme como paisa y decir que mi ciudad está haciendo algo, pero tenemos que ser todos los profesionales del área de la salud los que nos pongamos en el lugar de los pacientes. No solo yo porque lo he vivido, sino todos. Y en cuanto a la señora que habló del plexo braquial, bueno, también me gustaría hablar con ella y orientarla un poco más hacia lo que se puede hacer. Regálanos tu teléfono, por favor, Ana Carolina. Bueno, mi teléfono... No al aire, no, espérate, no lo das enseguida, no lo des al aire, espera, no los das, bueno, y ya vamos a utilizarte y a trabajar contigo algunas cosas, pero es que claro, yo ahora le planteaba al doctor Posada un tema, y era esas personas que por alguna enfermedad, por alguna situación, que se les genera una discapacidad. Es el caso tuyo. ¿Cómo fue en tu experiencia personal ese momento, ese trauma, si podría llamarse así, de padecer la enfermedad y después el proceso de recuperación, pero además seguir adelante con esa emoción que claro, se te siente al hablar? Claro, no, te digo, yo soy una niña prematura, nací de 7 meses, nací no por cesárea sino por un parto natural. Entonces a raíz de eso tuve una leve hipoxia, se llama, que es una falta leve de oxígeno a nivel de mi cerebro, y que me afectó un poco simplemente el movimiento de las piernas.
He tenido un buen manejo, un buen tratamiento en un lugar que no les voy a decir, pero no fue en Medellín, y eso es algo por lo cual yo lucho, para que nuestros profesionales en el área de la neurorehabilitación, de la ortopedia infantil pediátrica, entiendan que hay actualizaciones a nivel del mundo y que las podemos aplicar si nos preparamos. Ana Carolina, muchas gracias. Y aprovechando este testimonio de vida que Ana Carolina nos comparte, los invito también a que vamos a ver también otros testimonios de vida de cómo es la vida cotidiana de una persona con discapacidad. Y ya regresamos con la doctora Beatriz Duque. Lo que puede ser para una persona en situación de discapacidad en la ciudad de Medellín un común denominador es la dificultad de acceder a diferentes espacios, la dificultad de moverse con soltura en la ciudad, de poder cruzar las calles con tranquilidad. Es una vida en términos generales realmente llena de muchas barreras y de muchas dificultades para el acceso, para la participación y para estar tranquilos, seguros, tranquilas y seguras de que están en una ciudad que los acoge. Se han generado espacios, se ha ido abriendo la posibilidad de participar y de ser incluidos en la vida social. Hay varias instituciones que atienden desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos en situación de discapacidad en diferentes condiciones, discapacidad sensorial, cognitiva, discapacidad motriz. Cada una de estas instituciones ofrecen diferentes programas de atención, de formación, de capacitación, de acompañamiento a las familias, a las comunidades, en el apoyo y atención a la población en situación de discapacidad. Pero en este momento, además de lo educativo, se vienen presentando otras alternativas que van generando mejores procesos de acompañamiento y apoyo. Por ejemplo, las propuestas artísticas, que en este momento empiezan a ganarse un nombre y empezamos a ser reconocidos como un espacio alternativo para que la vida de una persona en situación de discapacidad sea una vida significativa, una vida valorada, una vida de reconocimiento y una vida en la que cada uno de estos jóvenes adultos puede realizarse como ser humano. Beatriz Duque, que tiene un trabajo precioso con personas discapacitadas, es o era, no sé si todavía, profesora del Ballet Folclórico de Antioquia, tiene unos montajes lindos con estas personas, he tenido la oportunidad de verlas y a ella nuestra felicitación y agradecimiento. Bueno, ahí vemos este trabajo y son muchas las personas, no solo Ana Carolina que nos llamó ahorita, Beatriz Duque, son muchas personas que están trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas, doctor Posada. Clarísimo, es un ejército de personas. Lo que pasa es que no nos hemos encontrado. Estamos trabajando muy sueltos, tenemos que reconocernos, encontrarnos y empujar todos para el mismo lado. Son muchas las personas que necesitan este tipo de ayuda, son muchos los profesionales y las personas que quieren ayudar. La idea es mirar cómo unimos fuerzas. Doctor, quisiera que puntualizáramos y precisamente en pos de unir las fuerzas y ser un ejército para ayudarle a estas personas, ¿de qué manera podemos tratarlas mejor, ayudar a que su vida sea más fácil? Hay un componente fundamental que es el de comprensión, lo que hemos estado insistiendo el día de ayer y de hoy, esa capacidad de empatía, de meternos en los zapatos del otro, en la piel del otro. Pero hay unos elementos que son fundamentales también. Miren, en esto hay que tener un liderazgo importante en la sociedad y permítanmelo decir, hay que hacer un trabajo político, no politiquero, sino político. Hay que posicionar el tema de la discapacidad y de la rehabilitación en los medios masivos de comunicación y en la sociedad en general, y tenemos que mirar cómo convencemos a nuestros líderes comunitarios, a nuestros líderes políticos, a que nos ayuden, porque recuerden que todo este trabajo necesita normatividad, necesita leyes, necesita presupuesto y necesita una voluntad política para poder lograr nuestro objetivo. Sin embargo, es fundamental
la parte afectiva. Ya estoy hablando de amigos, de familia, de comunidad. Recuerden, lo actitudinal es absolutamente importante. Una actitud positiva, de ayuda, de no criticar, de no juzgar. Recordemos que hay dos elementos fundamentales que dificultan mucho el trabajo en esto. El primero es el desconocimiento. Yo creo que mucha gente ni siquiera lo hace por mala voluntad, sino por desconocimiento, por ignorancia. Y el segundo elemento que tenemos que ir acabando con él poco a poco es el estigma. Cuando estigmatizamos a las personas con este tipo de problemas, personas en situación de discapacidad, estamos haciendo un daño grandísimo. Concentrémonos en no estigmatizar y en aprender sobre el tema. Muy bien. Bueno, yo agregaría algo, y es que, como lo dijo nuestra televidente Ana Carolina, tenemos que ser pioneros, y estamos con el programa apuntándole a una Medellín y una ciudad saludable. Entonces, recordemos que tenemos 2.6 millones de discapacitados en nuestro país, donde el 950 son los que están registrados, y de ellos el 38% necesitan un cuidador. Entonces, unas palabras, doctor, para ese cuidador, que es una persona muy importante en la vida de las personas con alguna discapacidad. Es fundamental. Y quisiera hablar de cuidado a los cuidadores. Los cuidadores se tienen que cuidar. Recuerden que nadie da lo que no tiene. Y estos cuidadores, para poder cuidar a sus familiares, tienen que estar bien. Entonces, autocuidado de los cuidadores. Y mirar cómo los que estamos alrededor los apoyamos, para que en una labor tan difícil, porque a ratos se torna difícil, ellos tengan todo ese apoyo familiar y social para brindar esos cuidados. No quiero dejar a televidentes con preguntas. Estefa Echeverry está en el Facebook, es de otro tema, pero nos pregunta qué procedimiento debe seguir para enviar unas hojas de vida y hacer parte del programa de vacunación. Por Facebook, Estefa, te resolveremos la inquietud. Doctor Posada, nos tenemos que ir ya, pero le pido un favor, una respuesta muy corta que quiero dejar como mensaje, y es: hoy nosotros tal vez no tenemos una discapacidad, mañana tal vez sí, y eso afecta a la salud mental. ¿Cómo afrontarlo? Muy cortico, por favor. El estar en una situación de discapacidad, cuando aparece de manera abrupta, produce ansiedades, produce angustias, produce miedos, que son completamente normales. Normales, es claro tener en cuenta que esas angustias y esas ansiedades hay que aprender a manejarlas y tienen que recibir ayuda para manejarlas. Pueden terminar en un trastorno de ansiedad, en un trastorno de depresión, que vale la pena detectar a tiempo para que pueda realizarse consulta con un profesional de la salud. Doctor José Posada Villa, muchas gracias. Su participación en estos programas ha sido muy valiosa. Le agradecemos muchísimo, enormemente. Mil gracias a ustedes por la invitación, y espero volver a estar con ustedes algún día. Con el tema, doctora Beatriz, seguiremos mañana y el jueves con otros énfasis, pero seguimos hablando de discapacidad y orientando a nuestros televidentes. Y con otros testimonios. Claro. Qué rico. Mañana entonces los esperamos a las 11 de la mañana. Hasta mañana entonces. A continuación las noticias. Feliz día.